Bueno, hola, yo les hablaré sobre el derecho patrimonial romano. Hablemos primero de las cosas. La noción de cosa no es solamente la porción material limitada del mundo exterior susceptible de aprovechamiento por el sujeto de derecho, sino que es también todo objeto del derecho privado. Tenemos la actio in personam, que es aquella por la cual accionamos contra alguien que está obligado hacia nosotros ya en virtud de un contrato, un delito, es decir, cuando reclamamos que nos debe hacer, dar o prestar algo. También tenemos la actio in rem, que es aquella por la cual pretendemos que una cosa es nuestra, por ejemplo el usus, el usufructus. Bueno, pero las cosas se dividían en cosas corporales e incorporales. Las corporales son aquellas porciones materiales del mundo externo que se pueden tocar, como el fundo, el oro o la plata, mientras que las incorporales son aquellas que no se pueden tocar, tales como las que consisten en un derecho, la herencia o el usufructo. Pero hablemos ahora de lo que es la división de las cosas desde una posición estrictamente jurídica. Están las cosas sin comercio, que eran aquellas cosas que podían ser objeto de relaciones patrimoniales. Tenemos también las cosas extracomercio, que eran las cosas que no podían entrar en el tráfico de las relaciones patrimoniales privadas, y estas podían ser humani juris o divini juris, que son de derecho humano o derecho divino. Después tenemos la división de las cosas en mancipi y nec mancipi. Las cosas mancipi eran aquellas que tenían una particular importancia, por ejemplo los fundos en suelo itálico, los animales de tiro y carga y las más antiguas servidumbres. Las nec mancipi eran todas las otras cosas que no entraban en esto. También aquí estaban los inmuebles situados en las provincias. Esta clasificación decayó en la etapa clásica y gradualmente sustituida por aquella que distingue entre cosas muebles e inmuebles. También tenemos lo que son las cosas muebles e inmuebles. Las muebles pues son todas aquellas que se pueden trasladar fácilmente, mientras que las inmuebles estas son aquellas que se encuentran normalmente adheridas, ¿no? Que no podemos transportarlas de manera fácil. También tenemos las cosas consumibles y las cosas no consumibles. Las consumibles son aquellas que al primer uso se extinguen o se destruyen, por ejemplo el vino, el aceite o el trigo. Y las no consumibles son aquellas cosas que no obstante van a sufrir un lento desgaste al ser usadas, por ejemplo un libro o un carro. También tenemos lo que son las cosas fungibles e infungibles. Las fungibles admiten una sustitución, es decir, que se pueden restituir, mientras que las infungibles, estas son cosas que se consideran por su individualidad, por lo mismo estas no se pueden sustituir. Otro tipo de cosas son las simples y las compuestas. Las simples, estas son como una sola unidad, y las compuestas son conexión con otras. Ahora hablemos de lo que son los frutos y los productos. El fruto es aquello que la cosa produce periódicamente, por ejemplo la cría de una oveja, las frutas de un árbol, y el producto va a ser al contrario del fruto, disminuye la sustancia de la cosa, como el metal de una mina o las piedras de una cantera. Otro tipo de clasificación son las cosas principales y accesorias. Las dos o más cosas deben ser consideradas independientemente, pero suelen encontrarse unidas por servir a un mismo fin. Si una se encuentra respecto de la otra en una relación de dependencia, es una cosa accesoria, subordinada a la otra, calificada como la principal. Por ejemplo, en una casa los cerrojos y las llaves de las cañerías son cosas accesorias. Ahora les hablaré un poco acerca de lo que es el dominio. Este es un conjunto de aquellas normas que establecen la manera de llegar a ser legítimamente dueño de una cosa. Pero también tenemos lo que es los modos de poder adquirir el dominio. Estos se distinguen entre modos de adquisición originarios, que es cuando la propiedad se constituye independientemente de toda relación jurídica con terceros, y los modos de adquisición derivativos. Es en la situación inversa, cuando se adquiere con base en una relación o acto jurídico con el propietario anterior. Entonces tenemos que eran modos de adquirir del derecho de gentes o naturales adquisiciones los de la ocupación, la accesión y la tradición. La ocupación está fundada en la toma de posesión de una cosa que no tiene dueño o que ha sido abandonada por éste. Se podían adquirir las cosas quae terra mari caelo capiuntur, que son los animales silvestres o del bosque. Así todos los animales cogidos en la tierra, mar o aire se hacen de los que los cogen. La accesión, el dueño de la cosa principal se hace dueño de la cosa accesoria. Si la cosa accesoria era separable, su dueño tenía el derecho de accionar en contra del propietario de la cosa principal mediante la actio exhibendum. Y por último tenemos lo que es la tradición. Esta consiste en la entrega de una cosa corporal realizada por una persona a otra con la intención correlativa de transferir y adquirir el dominio y fundada en una justa causa. Ahora les hablaré un poco de los modos de adquirir el dominio del jus civiles o de las adquisiciones civiles. Tenemos el mancipatio, que constituye una venta solemne exclusiva de los ciudadanos romanos, en donde se paga un precio real por una cosa mancipi con 5 testigos y un portabalanzas que pesa realmente las barras de bronce rudas.
También tenemos el in iuris cessio, que es un modo formal que adquirir el dominio perteneciente al ius civilis ante un magistrado. Y tenemos también por último la usucapion, que es un modo de adquirir el dominio basado en la posesión, el usus, o sea, el uso de la cosa por un tiempo determinado. Bueno, ahora les hablaré un poco acerca del condominio. Se dice que hay condominio cuando concurren varios titulares a los que corresponde una parte o cuota del total del derecho de dominio, de modo que el titular no ejerce su poder absoluto sobre el bien entero, sino sobre una cuota ideal abstracta, que no puede ser otra que una parte del dominio. Para la defensa de la propiedad tenemos lo que es la reivindicatio, que es la acción del propietario ex iure quiritium, no poseedor ejercitable, en contra del poseedor no propietario, destinada a obtener el reconocimiento del propio derecho sobre la cosa y su restitución o el pago de su valor. Otra es la actio negatoria, que correspondía al propietario ex iure quiritium, en contra de quien pretendía tener un derecho de servidumbre o de usufructo en su predio. Y por último está la actio publiciana, que esta acción es dada a aquel que, habiéndosele hecho traditio de una cosa en virtud de una justa causa, pero que aún no ha usucapido reclama la misma por haber perdido la posesión. También hay otras como la actio finium regundorum, que tenía por finalidad la determinación de la franja de 5 pies que separaba a los predios rústicos y se hacía valer ante un juez. Otra es la operis novi muntiatio, que era un acto extrajudicial que tenía por objeto impedir que se continuase una construcción, reparación o demolición lesiva para el titular del derecho de propiedad. Otra era la actio aquae publicae srendae, que era un medio jurídico para proteger al propietario. Tenía por objeto restituir las cosas a su estado anterior en los predios vecinos cuando estos habían alterado el curso natural de las aguas lluvias. Y por último está la interdictum quod vi autclam, que tenía como finalidad demoler una obra ya terminada que se ha construido en un predio que el reclamante tiene como dueño dentro del año. Bueno, ahora les hablaré de la posesión, que es el poder de hecho o retención fáctica que se ejercita sobre una cosa corporal con voluntad de tenerla para sí con exclusividad e independencia. Ahora les hablaré un poco de los derechos reales en cosa ajena. Las servidumbres prediales constituyen servicios voluntariamente establecidos para el beneficio de un predio y que los presta o soporta otro predio de distinto dueño. Este concepto admite implícitamente en el derecho romano la existencia de derechos establecidos en una cosa que pertenece a otro, denominados escolásticamente con la terminología de derechos reales en cosa ajena. De hecho, existen diferentes tipos de servidumbre prediales rústicas: las de pasaje, que tenían 3 tipos de variantes: la vía, la iter y la actus, y la servidumbre de acueducto, que es el derecho de conducir el agua por un fondo ajeno. El otro tipo de servidumbres eran las prediales urbanas, en las cuales encontramos el servitus stilicidi, que consiste en permitir la caída de las aguas lluvias desde el techo de la edificación vecina dentro del fondo sirviente. El servitus oneris terendi, que ésta permitía apoyar una construcción en el muro o pilares del vecino. Y por último el servitus tigni imitendi, que permitía introducir una viga en el edificio vecino para sostén del propio. Otro concepto que debemos definir es el del usufructo, que era el derecho de usar la cosa de otro y de percibir sus frutos sin destruirla. También tenemos el del usus, que constituye un derecho que confiere el poder de usar la cosa de otro más sin percibir los frutos. Y tenemos el habitatio, que se consagró como un derecho real específico diferente del uso y del usufructo, que confiere el poder de habitar la cosa de otro. Por último, les hablaré un poco de los derechos reales de garantía. A diferencia de los derechos de servidumbre y usufructo, no confieren el goce de la cosa. Esta queda tan solo en garantía del cumplimiento de una obligación. Existen 3 formas de garantías reales: la fiducia, la prenda y la hipoteca. Bueno, la fiducia se basa en la enajenación de una cosa corporal en virtud del emancipatio, con el fin de otorgar al acreedor una garantía real. La prenda, el acreedor puede llegar a convertirse en propietario de la cosa que se le ha entregado en garantía del crédito. Y en la hipoteca, otro tipo de garantía que no exigía la transmisión material o desplazamiento posesorio de la cosa a manos del acreedor, pasaban al no ser cumplida la obligación. Llamamos prenda lo que pasa al acreedor e hipoteca cuando no pasa. Esta es la gran diferencia que existen entre estas dos. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.